Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Primero quiero felicitarlos y darles la bienvenida a este Masterclass y a ustedes, empresas y emprendimientos, por hacer parte de este grupo de empresas que estamos nosotros operando con WL, este programa de entorno de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Para mí es muy grato poderlos tener acá y espero que puedan adquirir conocimiento necesario para que en estas próximas sesiones puedan ustedes fortalecer sus procesos de innovación. Estas Masterclass son previas a las reuniones que nosotros tenemos presencial o en tiempo sincrónico. De acuerdo al cronograma que tienen, pues vamos evolucionando en estas Masterclass. Mi nombre es Ricardo Andrés Ortiz Torres, me conocen como Richie, y para mí es un placer poder estar acá en esta Masterclass. Primero que todo, mi formación es diseñador industrial de la Jorge Tadeo Lozano y a lo largo de la vida me fui metiendo en el mundo de la tecnología. Por allá hace 5 años regresé al país durante un tiempo bastante considerable, estuve viviendo fuera del país, hice una maestría en innovación para la investigación, el diseño e innovación y con eso llegué a una especialización de profundización que me lleva a ser un design thinker, o sea, he estudiado de base el design thinking y cool hunter, o sea, que también logro entender cómo las tendencias pueden colocar factores decisorios para realizar modelos de negocio o desarrollar productos y o servicios. En este Masterclass vamos a hacer una guía muy conceptual sobre lo que es la guía para prototipar. En la siguiente sesión, que va a ser en tiempo sincrónico, es importante que ustedes tengan previsualizado y previsto ya esta Masterclass, porque ya en la que vamos a hacer en tiempo sincrónico vamos a realmente tener una retroalimentación de sus preguntas y sus dudas. Entonces es importante que se concentren, tomen nota, porque aquí les vamos a dejar muchas herramientas para que ustedes logren generar esta guía y este proceso previo a nuestra reunión, nuestro tiempo sincrónico. Bueno, vamos a pensar desde la línea básica. ¿Qué es prototipar? Prototipar literalmente es cuando nosotros tenemos una idea, y esto nos pasa a nosotros muy seguido. Llegamos y se nos ocurre una idea y en nuestra cabeza está pensando esta figura. Es una cantidad de marañas, una cantidad de formas o situaciones o soluciones y realmente no sabemos cómo hacerla. A medida que vamos entendiendo y desenmarañando esta red neuronal que tenemos, se nos va volviendo este hilo conductor hasta que encontramos la solución. Realmente ese es nuestro viaje acá. Vamos a entender muchas informaciones, vamos a tener muchos conceptos y al final de este Masterclass van a encontrar ustedes posibles soluciones a sus retos. ¿Ok? Entonces es importante, abróchense en los cinturones porque nos vamos con este Masterclass. No sin antes tenemos que averiguar cuál es el origen. El origen de esto, el prototipado. Esto realmente no es que sea muy reciente, tampoco es que sea nuevo, pero básicamente yo personalmente les puedo sugerir que sigan a esta empresa que se llama IDEO. Son realmente la empresa de consultora de innovación más grande en el mundo y tiene una cantidad de textos y una cantidad de bibliografía, herramientas abiertas a todo el público. Obviamente pues están en inglés y yo creo que para ustedes no va a ser en lo absoluto entender. Alemania queda completamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Queda destruida, endeudada y con todos los vecinos haciéndole mala leche y mala cara porque pues obviamente semejante horror y error que cometió pues tiene que pagarlo económicamente. Se reúnen un grupo de pensadores muy avanzados para su edad y para la época y reúnen al concepto que se llama la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela de diseño en la que ellos tratan y básicamente es cómo rápidamente utilizan esas fábricas militares de balas, de armamento, de carros y todas esas fábricas que tenían dedicadas a la guerra, cómo las vuelven fábricas productivas y para generar elementos y herramientas para que sean fácil vendible y que se lleguen al consumo masivo.
En este grupo de pensadores, en esta escuela de diseño, nace la Bauhaus. Y la Bauhaus lo que hace es que comienza a diseñar objetos decorativos como lámparas, percheros, sillas, mesones, mesas, todo lo que tenga que ver con decoración de hogar. Eso hace que Alemania en tan solo 5 años se vuelva una potencia mundial de arte y diseño. Comienza a fabricar estos elementos y estos artefactos y estos nuevos diseños y conceptos de estilo de vida y los comienza a vender por toda Europa. Obviamente el gran auge que tiene por su excelente diseño hace que rápidamente Alemania se convierta en alguien que era odiado en un país muy amado con esta nueva tendencia al Bauhaus. Seguido de eso hay una persona por allá en el mundo que se llama Tim Brown. Tim Brown comienza a diseñar, oiga, ¿qué es lo que le pasa a los diseñadores por la cabeza? ¿Por qué los diseñadores y los artistas tienen un método diferente de pensar? ¿Qué es lo que los hace a ellos exclusivos y qué es lo que los hace a ellos únicos? Entonces, en ese pensamiento se da cuenta que Tim Brown encuentra que todos los diseñadores tienen el eterno problema y el eterno dilema de la hoja en blanco. ¿Cómo te enfrentas a una hoja en blanco? ¿Cómo te enfrentas a resolver y arrancar de un diseño? ¿Sí? Y cómo arrancas a diseñar algo cuando realmente tienes una hoja en blanco. Eso es lo que a nosotros nos pasa y lo que yo y pues obviamente el grupo de trabajadores y equipo de trabajo que hacemos parte del grupo hemos identificado que siempre es lo que pasa cuando llegamos a una compañía a trabajar procesos de innovación. Siempre llegan con la hoja en blanco, siempre tenemos la compañía en blanco, así tengan procesos de innovación, pero el mayor principal problema que tienen es cómo yo resuelvo soluciones a un problema, a una necesidad que no está siendo satisfecha, y esto lo hacemos con el pensamiento diseño o el design thinking. En otro masterclass más adelante vamos a profundizar sobre el design thinking. Entonces también los invito a que vean el masterclass de design thinking porque ahí básicamente vamos a explicar los pasos. Aquí en este momento nos vamos a explicar muy superficialmente las fases y sus fases y los dobles diamantes de pensamiento. Es un poquito para que entendamos por qué y de dónde sale esta subfase de prototipar y por qué es tan importante prototipar. En el doble diamante de pensamiento que lo estamos viendo acá y en el masterclass de Design Thinking los vamos a profundizar más, simplemente tenemos dos áreas, el área del problema y el área de la solución. Hay que entender muy bien el área del problema para darle solución. Uno de los errores que nosotros normalmente hacemos como seres humanos es que tenemos un problema y de una inmediatamente se nos viene la solución. Claro, obviamente estamos acostumbrados a eso porque es nuestro ADN, es nuestra razón de ser. Se me quedaron las llaves dentro del carro, pues uno ¿qué hace? Comienza a maquinar cómo abro la puerta, cómo me consigo un gancho y lo abro. Después entonces busco un tutorial de YouTube de cómo hago para abrir mi camioneta y no dañar la puerta, etcétera, etcétera, hasta que me doy por vencido y llamo a un cerrajero. Seguramente a muchos nos ha pasado eso. Hoy no tanto porque pues ya con estas claves y estos automóviles que ya tienen un sistema de seguridad más avanzado, pues también hay formas más tecnológicas de abrir los vehículos de última gama, como con claves, huellas digitales, bueno, una serie de cosas. Pero de cierta forma eso nos pasa en cualquier problema. Tenemos una situación que nos saca de control o nos saca de contexto e inmediatamente damos la solución. Y un poco lo que buscamos acá en esta masterclass, tanto con esta como la profundización en Design Thinking, es a respirar cuando veamos un problema o cuando necesitamos sacar o solucionar un reto, a respirar, entender el problema antes de dar la solución. Y por eso tenemos un doble diamante del pensamiento. El diamante comienza con un proceso divergente, es cuando viene el famoso expresión coloquial, el abanico de posibilidades. Entonces, mi hija no le gusta el colegio, ¿cierto? Y está cansada del colegio. ¿Cuál es el abanico de posibilidades que yo tengo? La cambio del colegio, voy y averiguo qué es lo que está pasando en el colegio. Seguramente la pandemia le pegó duro y no se siente bien con sus nuevos amigos. Entonces ya no quiere la presencialidad. Entonces voy a averiguar un tema de homeschool. Me mudo de ciudad. Bueno,
comienzo a tener ese abanico de posibilidades, busco otros colegios cercanos, busco otros colegios asequibles a mi presupuesto, hasta que al final yo tengo 10, 12 opciones. Entonces, en ese momento mi pensamiento es divergente. Yo estoy yendo a mis fuentes a entender y a inspirarme para ver qué solución. Después ya viene el proceso convergente, o sea, de todo ese abanico de posibilidades que yo tengo, lo cierro y digo, oiga, definitivamente voy a ver qué pasa en el colegio. Definitivamente me di cuenta que no es la solución mantenerla en el colegio, sino definitivamente me voy a ir con un modelo de educación homeschool, o definitivamente encontré una posibilidad que me parece chévere y se acomoda a mi bolsillo y a las situaciones, que es un tema blended que ahorita está tan de moda, que es presencial, semipresencial, online, ¿sí? Tiene un poco una mixtura de algo virtual y algo presencial, ¿sí? Entonces seguramente mi hija se siente más cómoda con ese tipo de educación y yo la veo más encasillada ahí. Entonces ahí, si se dan cuenta, tengo un proceso de abrir la llave y encontrar posibilidades, y el otro es cerrar la llave y decir definitivamente esto es lo que tengo. Seguido a eso ya viene nuevamente, se abre el abanico de posibilidades cuando estoy encontrando la solución y después ya defino todo eso. Entonces, en ese proceso, si ustedes se dan cuenta, vemos una fase que es entender, una fase que es definir, una fase que es el reframe, que es un poco como la hipótesis, una fase que es idear, otra fase que es prototipar, que es el zoom que vamos a hacer acá, y el otro fase que es testear. Prototipar y testear van de la mano, van muy seguidos de la mano. Es por eso que en síntesis aquí ya tenemos las 6 subfases, y las 3 fases. La fase, acuérdense, es muy sencillo, es la I, ¿sí? Innovation es la I, y las fases siempre comienzan con I. Inspirar, idear, implementar. Son las fases del Design Thinking, ¿cierto? Siempre con la I. Idear, inspirar e implementar. ¿Listo? Siempre con así. Y las subfases son 6. Entonces en este momento tenemos que entender, observar, definir, idear, prototipar y testear. Si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica vemos que las líneas, los conectores pueden pasar de inspirar, pueden pasar a implementar, pueden pasar de observar, pueden pasar a prototipar, de testear, pueden pasar a definir. O sea, no es un proceso lineal, y es lo más importante que ustedes tienen que darse cuenta acá con esta metodología del Design Thinking, pero más importante con el prototipado. Seguramente yo, cuando estoy prototipando, me tengo que volver a entender mi cliente porque ya hice una validación previa y seguramente no me funcionó bien. Entonces tengo que ir nuevamente a entender a mi cliente o entender la solución, o seguramente puedo ir a la fase de definir, porque ya lo entendí, pero hay ciertas funcionalidades que necesito definir, porque no sé, de pronto no sé si sea mejor un ambiente web, un ambiente app, una web app, que es una mixtura, que es simplemente una web que yo le puedo poner un descargable y un anclaje a mi botón de aplicaciones para que tenga una apariencia de aplicación, pero sin ser aplicación. Eso es una de las soluciones más acordes que tenemos hoy en el día en el mercado, porque pues sin entrar mucho en el tema de la tecnología, desarrollar una aplicación nos puede durar entre 8 meses, 9 meses, y las aplicaciones constantemente toca hacerles, como se llama en tecnología, un overhaul, o sea, una actualización. Ustedes se pueden dar cuenta, pues las personas que tenemos celulares, o sobre todo es muy común que Apple haga este tipo de prácticas, que uno se está acostando a dormir, cuando se levanta el otro día uno, wow, ¿qué pasó? Se ha instalado la versión 13.3.2.1 y uno, pero yo no pedí que me hicieran la actualización, yo no lo pedí, pero ellos por default hacen la actualización y después te informan los cambios que hicieron dentro de las aplicaciones. Es por eso que tener una aplicación se hace más costoso y más difícil de mantener que una web app o que una web. Aclarando que hoy en día más del 75% de las personas en Colombia utilizan
mobile o tecnologías móviles para sus cosas personales. Es muy poquito todavía el tema a nivel de empresa que están utilizando ambientes web, ¿sí? Es por eso que prácticamente si estamos desarrollando tecnología tenemos que pensar en mobile. No hay que pensar en mobile como una aplicación. Yo puedo hacer un diseño web para mobile sin tener que hacer una aplicación. Eso más adelante lo vamos a ver. Y esa sesión va a ser una sesión muy chévere que vamos a hacer en tiempo sincrónico y es un tema de prototipado digital. Y en esa sesión vamos a hacer algo muy chévere. Entonces es importante que estos conceptos los tengamos claros, ¿ok? Ya entrando en materia, ¿qué es el prototipado? Pero antes de eso tenemos que mirar qué es prototipar. Yo siempre digo que prototipar es el arte de pensar con las manos, ¿sí? Acuérdense cuando estábamos hablando un poco de la historia que teníamos los diseñadores como nosotros, siempre tenemos el eterno problema de la hoja en blanco, ¿sí? Es un poco más difícil cuando tienes un proceso creativo de inspiración todo el tiempo que cuando tienes una plantilla. No sé, por ejemplo, cuando estás trabajando en Excel o cuando estás trabajando en PowerPoint o cuando estás trabajando en Canva, hoy en día que ha cogido tanta fuerza esta aplicación, pues tienes unas plantillas, te preguntan, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una infografía? ¿Quieres hacer una presentación? ¿Quieres hacer un membrete? Incluso ya hay equipos y maquinaria y software para diseñar tu logo. Entonces digamos que yo saque una compañía y yo quiero ser Richie Consulting Group. Entonces yo simplemente pongo mis logos, me hacen 4 o 5 preguntas de cuál es el énfasis, cuál es el objetivo, qué sector estoy atendiendo y con cuáles colores me siento más a gusto. Él hace un algoritmo y de una te sale el logo. Eso lo vamos a ver también en el taller presencial. Perdón, en el taller sincrónico. No hay que confundir el taller presencial con el sincrónico. En el taller sincrónico lo vamos a hacer y les voy a mostrar todas estas plataformas para que se den cuenta lo fácil y divertido que puede llegar a ser cuando quiero sacar un logo rápidamente. De pronto ustedes tienen un proyecto a nivel interno y rápidamente quiero sacar un logo para ese proyecto puntual o para una spin-off o para un producto y servicio que estén sacando y seguramente a nivel de concepto o preconcepto lo quieren testear y lo quieren validar. Entonces con una plataforma rápida hacen un algoritmo, 4 o 5 preguntas y ya tienen un logo. Entonces es diferente cuando tenemos un proceso de pensamiento en crudo. Es cuando dice, bueno, vamos a prototipar una solución. ¿Se puede prototipar productos o servicios? Claro, los productos se prototipan y los servicios también se prototipan, pero literalmente hay que pensar con las manos. Es importante que cuando establezcamos procesos de prototipado siempre lo construyamos en equipo. Es muy importante que realmente la construcción de un prototipo se genere en equipos de trabajo, grupos de trabajo interdisciplinarios de diferentes fuentes y diferentes áreas. Cuando nosotros prototipamos siempre, hay áreas que sí o sí tienen que estar dentro del prototipado. Si yo estoy prototipando un mejor producto o un mejor servicio para mi compañía, indudablemente tienen que estar las personas encargadas de ventas, las personas de servicio al cliente, las personas de mercadeo, las personas de marketing, las personas de tecnología. Entonces, para prototipar es interesante que se armen grupos de más o menos 5 o 6 personas, es lo ideal. Si no se establecen o de pronto no tenemos una compañía tan grande o tenemos estos nuevos formatos de contratación laboral que son flexibles y se expanden o se contraen de acuerdo al proyecto, pues puedo traer invitados externos que me ayuden a entender ese proceso con el cliente. Pero sí o sí tiene que trabajarse en equipo. El prototipado no se prototipa solo porque realmente una sola visión de la cara del producto va a tener los problemas que normalmente siempre traen. En tecnología uno escucha mucho el back y el front. ¿Quién es el back? El que está detrás, el que echa código, como nosotros llamamos normalmente. Es la persona, el ingeniero o ingeniera que se encarga de desarrollar en código que todo funcione. El front es la parte linda de mi desarrollo. Cuando no prototipamos en conjunto, pasan esa serie de situaciones. Entonces yo de pronto hago diseños muy bonitos en front, pero en back es muy difícil de hacer.
O seguramente yo hago un front muy hermoso, muy bello, con una experiencia de usuario espectacular, que seguramente si hago el desarrollo completo voy a durar 2-3 años programándolo, o necesito contratar un arsenal de gente para que eso me dé. Cuando yo hago esa combinación de equipos de trabajo, lo que yo hago es que puedo generar esas estaciones o esos sprints, como se llaman en tecnología, para ir poco a poco poniendo como las versiones. La versión 1 tiene la función de inicio, registro y solo tiene acceso a ver las hojas de vida. La versión 2 tiene una versión que es una mejora a calificar las hojas de vida. La versión 1.3 tiene el chat habilitado para que se pueda hablar con una persona de servicios al cliente. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo prototipar mi obra maestra, pero la ejecuto en sesiones. ¿Listo? Por eso siempre se dice que la interacción es muy importante con el prototipado. Aquí al final estamos interactuando ideas. Es un trabajo de co-creación, es un trabajo de recrear, porque este concepto es muy importante en prototipado. Crear es partir de cero, recrear es hacer simulaciones de esa realidad. Por eso uno recreo una oficina, recreo un laboratorio, recreo un servicio, ¿ok? Entonces es importante que esa recreación, como su nombre lo dice, sea lo más parecido a la realidad. Más adelante vamos a hablar un poco sobre este punto de las características que tiene un prototipado. Un concepto bastante claro que queda dentro del prototipado es la simulación, ¿sí? Simular es el arte de identificar, de engañar, de generar un ambiente idóneo para que las personas que estén viviendo o sintiendo esa transferencia o esa vivencia de interacción con el prototipo se haga una idea. Entre yo más real sea esa simulación, va a tener más beneficios para mi prototipo, ¿sí? Obviamente ya vamos a entrar en profundidad sobre los componentes y las dimensiones que tiene un prototipo. Las dimensiones de un prototipo es lo que nos da realmente ese acercamiento y esa correlación de mi solución. Siempre tenemos que pensar en segmento de cliente, y el segmento de cliente tiene a veces dos matices, el usuario y el cliente. A veces uno es usuario y otro es un cliente. Me explico. El cliente es quien paga por el servicio. El usuario es quien usa ese servicio. A veces el mismo cliente es el usuario, o a veces uno es el cliente y el usuario es otro. Y son dos experiencias completamente diferentes. Entonces, en el prototipado hay que entender muy bien si le estamos diseñando al cliente o le estamos diseñando al usuario. El ejemplo más fácil que siempre coloco con esto de la diferencia de cliente y usuario es el famoso Alpinito, ¿sí? Alpinito es un producto que tiene una empresa muy conocida en Colombia y su producto está enfocado a niños, ¿cierto? A niños más o menos entre 5 y 10 años, que tiene ese producto, está anclado en el servicio de la lonchera, en ese microsegmento de la lonchera. El usuario es el niño, es el que consume el Alpinito. Entonces a él la expresión, cuando le estamos diseñando al niño, pues le mandamos un mensaje que es divertido, que es delicioso, que comérselo es divertido. Entonces tengo que hacer una textura divertida, que sea una especie como entre sólido, líquido, como que trae gelatina, como que esté frío, como que sea un deleite y algo diferente comer, que no sienta que es un snack, pero hay que ser algo divertido. Colores, las letras, los dibujitos, el simplemente hecho del empaque también tiene que ser un empaque divertido, ¿sí? Y ese es el mensaje que yo le estoy lanzando al usuario, ¿cierto? ¿Qué es lo que le importa a nosotros como empresa cuando le diseñamos al usuario? Que darle todas las herramientas para que ese consumo o esa interacción con el servicio y o producto sea eficaz y sea agradable, ¿sí? Ahí hay un famoso zoom del famoso experiencia de usuario. Pero al cliente, ¿qué le importa? O sea, a la mamá, ¿qué le importa?
La mamá realmente, si tiene un empaque, si tiene unos colores, si tiene unas letras diferentes, eso no le hace la toma de decisión para comprar el alpinito. A la mamá, ¿qué le importa? Que sea nutritivo, que le ayude al desarrollo de su crecimiento, que le ayude a su desarrollo personal y académico, ¿cierto? Y que tenga unos componentes y unas vitaminas y unos refuerzos y unos complementos alimenticios para que él pueda crecer más sano y fuerte, ¿cierto? Entonces esa combinación, ese match de mandarle mi mensaje a la mamá y mandarle el mensaje al niño, son mensajes diferentes pero tienen un mismo producto, ¿ok? Entonces es importante, cuando nosotros estamos diseñando el prototipo, tener claro que esa relación o es el usuario o es el cliente. Yo no puedo hacer las dos interacciones al mismo tiempo, me explico. O sea, yo no puedo primero lanzarle o sea, estar diseñando al tiempo un producto que sea delicioso, que sea agradable, que sea lúdico, que tenga un empaque súper chévere, y al mismo tiempo estar pensando en comida saludable, en que sea un complemento alimenticio. Yo primero tengo que desarrollar o desarrollo el usuario o desarrollo el cliente, porque los dos al tiempo se me van a cruzar. Entonces yo primero tengo que entender, la primera pregunta que tenemos que resolver aquí en estas dimensiones de prototipo es: ¿a quién le voy a diseñar mi solución? ¿Okay? ¿A quién le estoy prototipando? ¿Le estoy prototipando a mi cliente o me estoy prototipando a mi solución? Me han hecho mucho la pregunta, sobre todo cuando trabajan los modelos de empresas, cuando el modelo de negocio de la empresa es un B2B, o sea, un business to business, o sea, una empresa a una empresa. En el caso de nosotros, un ejemplo, tenemos claro aquí lo que es un cliente y un usuario. Ustedes, que son los empresarios que están acá, son los usuarios, ¿sí? Porque están consumiendo nuestro producto y consumiendo este material que nosotros les estamos dando a ustedes. ¿Quién es nuestro cliente? Pues la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Quien más nosotros nos está cancelando y tenemos un contrato, nuestro cliente es la Secretaría de Desarrollo, pero el usuario son ustedes, ¿ok? Entonces, así normalmente funcionan los modelos de negocio. Yo tengo que mirar, y sobre todo cuando estamos trabajando de empresas a empresas, esta diferencial entre cliente y usuario es muy evidente. Si nosotros estamos en, no sé, por ejemplo, en una compañía de eventos, ¿sí? Nuestro cliente, no sé, puede ser una empresa, pero el usuario, no sé, vamos a diseñar la despedida o estamos hablando sobre una empresa de eventos y estamos especializados en eventos empresariales. El top o el nivel más alto de trabajo que puede existir es las fiestas de final de año. Entonces yo me especializo en este tipo de clientes y de eventos. Entonces mi cliente son las grandes compañías y mis usuarios son los empleados o colaboradores de estas compañías que van a pasar un momento súper chévere en la despedida de fin de año de la empresa. Entonces yo tengo que diseñar y prototipar todo en función del usuario, ¿cierto? Para que ese usuario tenga una alta experiencia y una alta recordación. Y también tengo que prototipar a mi cliente. ¿Qué es lo que a él le interesa? ¿Qué le interesa a mi cliente? Y si se dan cuenta, son dos temas muy diferentes, ¿sí? Mientras que yo a la empresa le estoy diciendo: mire, nosotros por este presupuesto le vamos a dar, vamos a atender tantas personas, vamos a hacer tantos juegos, vamos a hacer tantas dinámicas, vamos a tener alimentación incluida y nos lo vamos a llevar a un momento de extracción de esa cotidianidad y las vamos a llevar a un lugar súper apartado de la ciudad para que vivan una experiencia inmersiva, el contacto con la naturaleza. Entonces seguramente lo que le interesa a mi cliente, que probablemente puede ser el departamento de compras o el departamento de recursos humanos, o muchas veces es una conversación entre los dos, y mis clientes pues van a ser el tamaño de la compañía, van a ser, no sé, 10 colaboradores, 10 personas, 200, 300, 500, ahí ya se va agrandando la propuesta de valor la oferta de valor de acuerdo al tamaño de personas que tenga la compañía, y lo mismo se incrementa el costo. Seguramente al colaborador, a la persona que quiere vivir esa experiencia, pues tiene
tiene otras sensaciones, ¿sí? Él lo que quiere es estar al lado, lejos, allá, pasarlos con sus amigos, pasarlo súper chévere, desconectarse de la cotidianidad, y también quiere tener un momento de unión y acercamiento y afianzar esos lazos laborales y colaborativos que tienen con su equipo de trabajo. Seguramente al cliente lo que le importa es un costo-beneficio en tema de precio, calidad y confortabilidad, ¿ok? Entonces, primer punto y primer tip. Sí tenemos que tener claro a quién le vamos a diseñar. ¿Podemos diseñarle al usuario y podemos diseñarle al cliente? Sí, pero primero tenemos que definir quién. Y aquí está la pregunta. Siempre me dicen, Richie, ¿qué es? ¿Primero el huevo o la gallina? O sea, la empresa o el cliente. O sea, el cliente o el usuario. ¿Qué es primero? Y la respuesta es muy sencillo. ¿Quién me da más valor a mí? ¿Sí? ¿Quién seguramente, si yo me enfoco a diseñarle y a prestarle todos los servicios al niño, si estoy diseñando un producto como el Alpinito, seguramente si yo me centro y me enfoco mucho tiempo en el tema del niño, darle beneficios, pues quien va a pagar, que es la mamá, y yo descuido a esa mamá, pues seguramente no voy a tener un buen engage, una buena enganche, y seguramente no me va a comprar. Entonces es muy importante. Pero lo otro, yo puedo dedicarle mucho tiempo, investigación, dedicación al cliente, porque sé que es el que va a pagar, y seguramente al usuario no le es tan agradable. Esto, y pues creo que dentro de las compañías que tenemos acá no creo que estén bases, pero las personas que trabajamos con política pública, hay plataformas que uno dice, Dios mío, o sea, el cliente es el Estado porque venden la plataforma, porque le venden la plataforma, pero los usuarios, no sé, hay una plataforma que se llama Orfeo, que es un tema de registro de documental, y es un caos, pero un caos tenaz la experiencia de usuario de esa plataforma, porque está pensado para una entidad del Estado que va a recibir documentos y que todas las personas tienen que llevar un trámite, y está pensado de manera muy lineal. Pero no se dan cuenta que uno de usuario, o sea, el contratista o la persona que tiene uso con la plataforma y el manejo documental de la plataforma, no tiene otra visión, porque uno lo que hace es que llega un documento, lo procesa y tiene que repartirlo al interior de la comunicación de la compañía, y pasan mucha serie de ciertas cosas que le quitan mucho tiempo a la persona por usar un sistema documental. Entonces seguramente en ese momento pensaron mucho en la empresa, porque pues un tema económico, de plata, de contrato, y no pensaron mucho en el usuario, ¿ok? Entonces es importante que siempre ustedes piensen cuál es su oportunidad que tienen para hacer crecer ese producto y o servicio que estén prototipando. Si es muy importante y es más importante el usuario, diseñen al usuario. Si es más importante el cliente y es más fácil convencer al cliente para poder monetizar, se centren en el cliente, ¿ok? Básicamente es como la pregunta, ¿qué yo puedo monetizar más rápido? ¿A través del usuario o a través del cliente? ¿Sí? Normalmente no siempre el usuario es el que paga, pero a veces el usuario es el que tiene la toma de decisión. Entonces, esas pequeñas preguntitas son las que nosotros tenemos que resolver. En conclusión, ya una vez definido mi cliente y mi usuario, lo siguiente que tengo que mirar son las 4 dimensiones que tiene un prototipado. La primera es presentación, fidelidad, interactividad y evolución, ¿ok? Son las 4 dimensiones que tiene un prototipo. Y para eso vamos a mirarlas detenidamente uno a uno. La más básica es presentación. La presentación es la forma visual, ojo, y ahí quiero hacer énfasis en esto, es la manera visual en que yo interactúo, en que se me presenta, valga la redundancia, o evidencio que ese prototipo es real, ¿ok? En una sesión hace un tiempo me preguntaron, oye Richie, pero es que yo estoy diseñando un servicio, ¿cómo yo hago para volver visible un intangible? Claro, lo vamos a ver más adelante que sí es posible, pero la presentación es lo más importante. La presentación es, digamos que la forma en que una persona, yo veo ese criterio, qué tan avanzado o qué tan lejos está de la realidad. Un ejemplo,
Cuando ustedes llegan, voy a colocar el paso más fácil porque eso nos va a servir este mismo ejemplo para mirar un poco las 4 dimensiones. La presentación. Vamos a comprar un apartamento. Entonces resulta que me casé y pues cuando uno se casa tiene pues obviamente toda la expectativa, todas las ganas. Yo tengo un dinero, mi esposa pues también tiene un dinero, entre los dos juntamos y nos vamos a ver apartamento. Lo primero que nosotros vamos a ver, ¿sí?, es la presentación. Okay, vamos a la sala de ventas. Entonces en mi sala de ventas van a pasar muchas cosas para yo poder tomar la decisión frente a qué apartamento puedo comprar. Lo primero, ¿cuál es? Yo veo los planos. Entonces eso es una presentación en papel, una presentación en 2 dimensiones. Es una presentación en un JPG, es una presentación en imagen. Entonces yo cuando veo los planos, cuando veo la imagen, mi cabeza tiene que utilizar demasiada imaginación y demasiada creatividad para ver eso en proporción. Hay personas que se les facilita mucho, hay personas que no se les facilita tanto, pero pues yo tengo unos planos, entonces dice, claro, mira, aquí está la sala comedor, aquí está el patio de ropas, tiene 2 niveles, en el primer piso tengo la sala comedor y el estar, en el segundo tengo el estudio. Entonces yo comienzo a ver todas las posibilidades que tengo acá, pero yo lo estoy viendo, o sea, yo estoy generando una presentación en papel, en 2 dimensiones. Ya después que me interesa el proyecto, veo una presentación en 3 dimensiones, que es la maqueta. Entonces esa es una maqueta, eso es una presentación a escala, ¿cierto? Es una presentación que ya me permite a mí identificar un poco más. Las maquetas, normalmente cuando uno está comprando apartamentos, no maquetan el apartamento, maquetan el conjunto, para que se den cuenta qué tan grande es, dónde está la cancha de tenis, los parqueaderos, qué tan grandes son las torres, son de 10 pisos, 17, 4, 5, 3, cuántas torres hay. Entonces ya me permite a mí, aparte de ver en la presentación de 2 dimensiones, ya veo en la presentación de 3 dimensiones un volumen que me permite a mí poderme hacer una idea de qué tan grande es el proyecto y todos los beneficios que tiene la inmobiliaria y la constructora para mí como propietario y copropietario de una propiedad horizontal que tiene zonas comunes. El tercer paso, ¿cuál es? Ya dicen, oiga, mira, aquí tengo el apartamento modelo. Si ustedes recuerdan, cuando van a visitar esos apartamentos, cuando uno está comprando apartamento, normalmente casi todas las constructoras tienen 3, 4, inclusive hasta 5 tipos de apartamento. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que el primer piso, normalmente los apartamentos del primer piso son más pequeños. ¿Por qué son más pequeños? Porque tienen el corredor, porque tienen la zona del ascensor, porque tienen las entradas a los parqueaderos, bueno, etcétera, etcétera. Tienen la zona de administración, bueno, si en un edificio, ¿no? Pero normalmente los primeros pisos son más pequeños. Asimismo, a medida que va subiendo el apartamento de piso, pues más costoso. Y a medida que sea más costoso, normalmente los últimos pisos son los que vienen más con todos los juguetes. Normalmente en muchos son dúplex, el último piso, es el famoso penthouse, tiene más área. Bueno, así como el primero tiene menos área, el último tiene más área porque ya no tiene tantas zonas sociales. Seguramente es así. Entonces yo lo que hacen las constructoras es que hacen un prototipo que es el famoso apartamento modelo. Entonces ya en ese apartamento modelo ya la presentación es en materiales reales, ya es una presentación a escala, ya es escala 1:1, mientras que la maqueta era una escala 1:10, 1:100, o sea, por cada metro es 1 centímetro, ¿cierto? Entonces ahí es una escala, pero el apartamento modelo ya me permite a mí identificar que ya ese apartamento es real. Entonces mi proceso cognitivo y mi proceso de imaginación es muy pequeño, porque yo ya voy al apartamento, camino dentro del apartamento, me muevo dentro del apartamento, sé que la cocina es aquí, sé que el balcón es tan grande o sé que el balcón es muy pequeño, sé que tiene unas habitaciones, sé que tiene los 2 baños, etcétera, etcétera, pero yo ya estoy navegando en un proceso inmersivo dentro del apartamento. Entonces la presentación de ese prototipo es 1:1 o escala o tamaño real, ¿cierto? Entonces mis procesos creativos, entre más se acerca a la realidad, mi presentación tiene que ser más de calidad.
Claro, obviamente, si ustedes miran ese proceso de estar dentro del apartamento modelo hasta estar viendo los planos, entonces cuando yo estoy dentro del apartamento, mi creatividad es muy bajita, porque yo me estoy imaginando cómo decorarlo, si veo con tapetes, si le pongo persianas, si le pongo blackout. Es un tema más de decoración, porque no me toca imaginarme nada, porque ya estoy viendo literalmente mi experiencia dentro del apartamento. Pero si lo estoy viendo dentro del plano, mi proceso creativo y mi proceso cognitivo es muy grande, porque a mí me toca prácticamente imaginarme cómo yo haría para estar dentro del apartamento. ¿Okay? La siguiente dimensión se llama fidelidad. Fidelidad, no fidelidad de estar 100% con una toma de decisión, porque no hay que confundir ese tipo de fidelidad, si mi cliente es fiel o si yo tengo procesos de fidelización. Son dos conceptos diferentes. El concepto de fidelidad dentro del prototipo es el famoso full screen, el famoso HD, ¿cierto? Entonces, entre más fidelidad tenga, que ese concepto lo extrajimos sobre todo de las resoluciones de pantalla, entre más fidelidad tenga, más se acerca a la realidad. Ustedes pueden ver, recuerdo, no sé, yo estaba muy pequeño cuando mi primera película que yo vi fue E.T., ¿sí? Famosa película de Steven Spielberg. En ese momento el diseño de la pantalla, la tecnología que tenían, la tecnología de las cámaras, no había tantos sistemas de computación, entonces la robótica no estaba tan avanzada. Entonces seguramente pues ustedes vuelven a renombrar o vuelven a ver E.T., pues uno hasta a veces le da risa, porque pues obviamente la fidelidad que tenía esa película, y sobre todo el extraterrestre, no era muy creíble. Se notaba muy robótico, los ojos, los movimientos, ¿sí? Son muy limitados. Godzilla, por ejemplo, las primeras versiones de Godzilla por allá en el 50, 60, eran películas, o la famosa pelea de Godzilla frente a King Kong, eran películas que las tomaban cuadro a cuadro, o sea, diseñaban el muñeco con plastilina, con una cantidad de técnicas para hacer objetos y muñecos en 3 dimensiones, y les tomaban fotos. Entonces, una foto, 2 fotos, 3 fotos, 4 fotos, 5 fotos, 6 fotos. Entonces, podían tomar 20 fotos, el famoso técnica de cut motion, o sea, hacer películas o filmes a través de interactividad y tomas de fotos, y al unirlas rápidamente, pues eso es lo que es el video. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ven esa película de 1960, 1950, Godzilla versus a King Kong, pues se van a dar cuenta que la fidelidad es muy baja. O sea, literalmente nadie va a creer que King Kong existe o que Godzilla puede existir. Ojo, pero mire la película que tenemos de Godzilla del año pasado, de 2021. Es impresionante, y más si vemos esa película en un sistema de video como el IMAX, y más si vemos esa película en un sistema inmersivo de captura de video, ¿cierto? Que es el famoso 6G, donde tienen toda una cantidad de experiencia real de la película, que uno puede hasta sentir el olor de las calles de Nueva York, ¿sí? Entonces, en ese proceso inmersivo, pues claro, la fidelidad es altísima. Cuando saca el primer plano de la cara de Godzilla y abre la boca y vemos literalmente todos los dientes, ya uno le ve hasta la mugre que tiene en el diente, eso es fidelidad. Sí, yo ya me creo, o sea, yo veo esa película y digo, pucha, es real, o sea, es muy real. En conclusión, la fidelidad depende única y exclusivamente de la capacidad que yo tengo para engañar, para persuadir o para transponer, ¿sí?, lo más cercano a la realidad. Vimos un poquito en esos procesos de la película, vemos como E.T. hace unos 20, 30 años
realmente no tenía tanta tecnología y hoy vemos las películas que ya realmente son una tecnología grande. Lo mismo pasa con nuestros prototipos. La fidelidad puede ser que yo arranque con un prototipo de papel, arranque con un prototipo rápido de unos mockups, un desarrollo clicleable, y seguramente a medida que yo va avanzando pues va llevando eso. En los servicios también funciona la fidelidad. Cuando yo quiero diseñar un servicio, por ejemplo, estamos sacando una nueva línea de atención personalizada para al apoyo psicológico, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es prototipar cuál es la mejor manera de hacer sentir muy bien a esa persona que está recibiendo la terapia, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que entre más real yo lo haga y más cercano a la fidelidad, pues seguramente la experiencia va a ser más inmersiva. En servicios la fidelidad tiene que ver mucho con la calidad de presenciar, de interacción. Los servicios de hotelería se prototipan mucho. Los servicios en turismo, cuando estamos trabajando en turismo, se prototipan mucho para saber qué ruta es la mejor. Entonces yo puedo establecer tiempos, movimientos, eso hace parte del prototipo, ¿ok? Más adelante, ahorita les voy a dejar un link para que vean cómo se prototipó el servicio de mesa de McDonald's. Es una película también muy chévere que hace Michael Keaton, donde cuentan un poco la historia de McDonald's. Pero básicamente es un video de 3 minutos, lo vamos a ver para que se den cuenta cómo yo puedo prototipar servicios, ¿listo? Y eso me llega a cercano a la realidad. Aquí más adelante les dejo el link para que ustedes puedan ver este video. La tercera dimensión se llama la interacción. La interacción es la capacidad que yo tengo de comunicar lo que yo quiero con lo que mi cliente espera. Eso se llama interacción. Entonces la capacidad que tiene mi producto para expresar qué es lo que la persona que lo va a utilizar lo debe utilizar, ¿sí? Es esa capacidad de comunicación que tengo desde mi parte objetual o desde mi parte de experiencia inmersiva si estoy prototipando un servicio. Y por otro lado tengo quién va a recibir. Entonces esa es la interacción. Voy a hablar un caso muy puntual sobre una compañía que trabajamos y desarrollamos un sistema y un emprendimiento donde decía, oiga, yo tengo una idea, voy a desarrollar y diseñar todo un sistema para que las personas cambien monedas por billetes, ¿cierto? Entonces es un sistema de cambiar monedas por billetes. Entonces obviamente todo el mundo tiene su marranito y llega el marranito y ya está pesado el marranito, uno le pega su martillazo y salen todas las monedas, ¿cierto? Seguido a eso que viene, pues hay gente que lo toma en plan, hay gente que no es tan chévere. Entonces ponerse a contar, clasificar, seleccionar las monedas, probablemente puede durar su buena cantidad de horas para determinar cuánto tiempo yo ahorré. Otros, de pronto ese no tiene tanto el dolor, pero de pronto hay personas que constantemente reciben monedas todos los días, ¿sí? Entonces ellos necesitan son unos amplios receptores de monedas, pero tienen que, porque uno no puede andar con una bolsa de monedas, época medieval, aquí andado en el cinturón o en la maleta. Entonces hay personas y empresas que tienen alto tráfico de monedas. Entonces cuando nosotros comenzamos a pensar o a diseñar cómo hacer para cambiar este sistema de monedas a un sistema de billetes, pues obviamente en este proceso el emprendedor dijo, oiga, lo podemos hacer a través de máquina, a través de infraestructura, a través de tecnología. Entonces, en vez de invertir una fuerte cantidad de dinero, ¿sí?, en comenzar a adquirir tecnología, a comprar tecnología, teníamos que prototipar realmente si a las personas les interesa cambiar monedas por billetes. Entonces acuérdense que siempre en un prototipo uno valida hipótesis, los prototipos sirven para validar hipótesis. Entonces en esa hipótesis nosotros decimos, ¿será que las personas que tienen alto tráfico de monedas les interesa cambiar, les interesa un sistema automático, rápido, confiable y seguro que cambie sus monedas por billetes con una pequeña comisión?
Claro, entonces tenemos que hacerlo de alguna manera interactiva, pues vienen las personas con la moneda, entonces diseñamos detrás de espalda, ponemos una caja acrílica con unos orificios y las monedas van metiéndose por las ranuras. Al final, cuando van cayendo, tenemos unas microbalanzas y por un algoritmo de peso sabemos una moneda cuánto pesa, más el peso, más una fórmula en Excel, hacemos algo, un término muy colombiano que se llama el chinomático. Entonces detrás de una cortina hay una persona que está con todo ese ondamaje, mirando muy bien las monedas que correspondan, que verifique que las monedas no hayan caído, si hay una que se coló algo rápidamente la modifica y otra persona está rápidamente con el computador ahí logrando interactuar entre la moneda y el billete. Rápidamente hace su ecuación y dice, usted tiene 78.500 pesos. Entonces pasa un billete de 50, pasa un billete de 5.000, pasa un billete de 2.000 y pasa una moneda de 1.000 y una de 500. Entonces le da su cambio a la persona en billete. Entonces, al hacer esa validación y al tener ese equipo ahí dispuesto y que la gente lo haga, pues realmente va a haber una necesidad de, oiga, sí, ¿sabe qué? Me parece chévere, me parece rápido, no me gusta, y ahí comienza uno a validar el tema, oiga, usted pagaría porque este sistema un 2%, un 3%, un 5%, un 20%, comienza a jugar algo con la elasticidad de precio. Entonces, por eso es muy importante la interacción. Entre más interactúe mi prototipo con mi solución, va a ser mucho más factible que tenga más aceptación a mercado. Imagínense en este tema de interacción, de cambiar monedas por billetes, si al emprendedor se le hubiera ocurrido hacer una presentación en PowerPoint. Entonces seguramente la gente dice, no, pero ya cuando lo ve en acción, ya dice, oiga, mire, está chévere, ¿cuánto tiempo se demoró? No, me demoré 30 segundos. Claro, mientras que yo haciéndolo manualmente por durar 6 horas, con esta interacción me demoró 30 segundos. Entonces ahí yo siento realmente un cambio y un valor y un beneficio para mí. No tengo que estar 6 horas contando monedas, sino en cuestión de 3 minutos metí las monedas, me hizo el cambio y salí. En 3 minutos yo hice una operación. ¿Ok? Entonces es importante darle mucho más fuerza a la interacción. Y por último tenemos la evolución. Curiosamente, dato curioso, hace unos 2 años esta misma charla yo la decía con el famoso fracaso que tuvo Google. Obviamente, por más grande que sea la compañía, también las grandes compañías y sobre todo las de innovación tienen fracasos. Pero, pues de cierta forma, hace 2 años era un fracaso, hoy ya no lo es tanto. Vamos a mirar por qué. Hace por allá yo creo que unos 10, 12 años, alguien dentro del laboratorio, dentro del equipo de trabajo, Google tiene una política que es el 70-20-10. 70% de tu trabajo tienes que dedicarlo a hacer eficiente lo que estás haciendo. El 20% de tu tiempo lo tienes que dedicarte a cómo mejoras tu trabajo dentro de como calidad de vida, ¿cierto? Y el otro 10% de tu tiempo tienes que invertirlo en algo que sea innovador para la compañía, para ti. Tienes que pensar algo que no tiene nada que ver con la parte de tu trabajo. Conclusión, 70% de tu tiempo lo tienes que dedicar a hacer para lo que te trajeron, ¿sí? El famoso frase, ¿para qué te traje? Es ese 70% de tu tiempo. El 20% tienes que mirar cómo optimizas y mejoras tu calidad de vida para que tu trabajo no sea agradable y sea completamente entretenido y pues te guste trabajar en la empresa. Y el otro 10% lo dedicas a pensar en las locuras más grandes del mundo. Entonces en uno de esos del 10% a una persona se le ocurrió, dijo, oiga, qué bacano si uno tuviera unas gafas y por las gafas yo controlar mi navegador. 0 pantallas, 0 computadores, 0 mouse. Chévere, yo me pongo unas gafas y con mis gafas domino al famoso Google. Sale el proyecto de Google Glass. Entonces con Google Glasses, ¿cuál es el primer prototipo? Y aquí vamos a definir todos los otros las otras 3 dimensiones. Primero sale la presentación. Entonces
para presentar su proyecto y que le dieran presupuesto y que lo reasignaran ese proyecto, no como al 70, sino porque ese presupuesto ya fuera el proyecto de él para sacarlo adelante, después tiene que vender su proyecto a nivel interno. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Pues coge un celular, se lo amarra con cinta, pone unas gafas y le pone una cámara, ¿sí? Una cámara del celular, y estamos hablando de las cámaras de una resolución muy pequeña, lo pega con cinta, una gafa y se la pone y presenta su proyecto. ¿El prototipo es funcional? No. Tiene una presentación básica, simplemente tiene una fidelidad baja. Tiene una evolución muy baja y sobre todo tiene una interactividad muy baja. El proyecto le encanta a los directivos de Google y le asignan el proyecto y le asignan recursos. Entonces ya obviamente lo que hace es, yo no necesito todo el celular, yo necesito es la cámara del celular y un pequeño board y obviamente una linterna para poderle dar pues, luz o algo más profundidad cuando yo estoy utilizando las gafas. Entonces comienzan a desarrollar tecnologías, las cámaras cada vez son más pequeñas, tienen mejor resolución, ya el board ya no es el board del computador, sino es el board que es simplemente a las gafas. Va evolucionando la tecnología hasta que llegan a las famosas Google Glasses, que son lanzados en 2018, 2019 más o menos. Y hasta pues, el mayor fracaso de Google, porque pues que eran incómodas, que eso no sirven, que no funcionan, que tenían muchos problemas, que no hay mucha conectividad. Google archiva su proyecto de los Google Glasses. Para fortuna Google, Facebook lanza sus gafas Facebook Glasses, donde es un complemento a esta plataforma que estas Google Glasses, estas Facebook Glass son financiadas por TikTok, ¿sí? Entonces, escoger esa idea, 3, 2, 1, mejorarla, ponerle una aplicación para que yo con mis gafas pueda tomar fotos, pueda poner música y pueda publicar en tiempo real solo con el sonido de mi voz. Impresionante, ¿no? Entonces sale Facebook en alianza con TikTok y sacan estas gafas. La aceptación del mercado no ha sido muy buena. Inmediatamente eso Google responde con su nueva versión de las Google Glass, que hoy en día pues ya tiene mucho más interactividad y incluyen un tema de conectividad, me conecto a mi celular, me conecto a mi dispositivo móvil y sobre todo puedo tener un mayor rendimiento en la calidad y en la búsqueda. Seguramente va a tener otra reacción en el mercado con estas Google Glasses. ¿Y ahora qué? Yo siempre digo eso, es como el final de la película Nemo, ¿no? ¿No han visto la película Nemo? Es súper chévere, ¿no? Toda la estrategia que hacen los pescaditos para poder salir al mar y al final de la película, ¿cómo están? Dentro de una bolsa, afuera del mar. Y uno le pregunta al otro, ¿y ahora qué? Literalmente, diseñaron toda una estrategia para salir al mercado, pero no contaron con algo que les faltó en la planeación. ¿Sí? El cómo y el qué hacer cuando estuvieran en el océano, porque están metidos dentro de unas bolsas de plástico y obviamente no son libres y de hecho creo que hasta pueden tener riesgo su vida porque necesitan, el oxígeno se les puede acabar dentro de la bolsa. Esto en prototipado nos pasa mucho, que a veces nosotros prototipamos hasta un punto y nos falta de cierta forma seguir prototipando. Aquí les voy a dejar una herramienta que se llama Net Hunting y el Net Hunting es cómo yo cazo a través de internet. Si lo podemos mirar literalmente es cazar en internet, buscar en internet fuentes de inspiración para que me den cuenta, ojo, siempre ustedes como empresarios tienen que pensar en esto. Mi modelo de negocio está alineado con las tendencias de futuro. Mi modelo de negocio o mis productos y o servicios están pensando para que tenga una vigencia de 5, 10, 15, 20 años. En el Net Hunting lo que trata es eso, cómo nosotros buscamos y utilizamos, ¿sí?, herramientas, tendencias, metodologías y futuros que mi empresa se van a ver afectados. Seguramente si ustedes empresarios tienen modelos de negocio de alimentación, ustedes deberían estar pensando en el veganismo, el vegetarismo y lo más
la tendencia más grande que está creciendo fuertemente a nivel mundial y es el crudiveganismo. ¿Sabían ustedes que eso existía? El crudiveganismo es el arte, la ciencia de consumir productos sin tema de consumir energía. Entonces todo lo tengo que consumir crudo. Ensaladas, manzanas, bueno, una cantidad de frutas y verduras y legumbres que se pueden consumir e ingestar de manera cruda. No sé qué tan cerca están ustedes de esos los que estén metidos en el tema de gastronomía. En el tema de turismo, cada vez las plataformas tecnológicas nos están llevando a que el turismo no era como antes. Cuando mi papá y mamá planeaban las vacaciones y se iban a ir fuera del país, sí o sí les tocaba contratar una agencia de viajes. ¿Por qué? Porque ellos tenían la información, los hoteles, los descuentos, las tarifas, los aviones, una cantidad de información que era propia de las agencias de viajes. Hoy en día todas las personas tenemos acceso a la información. Sabemos qué tiquete está más barato, sabemos qué fecha viajar, sabemos las temporadas, sabemos los futuros de los tiquetes. Si compro un tiquete un martes, si compro un tiquete un domingo, sabemos las ventajas que tenemos en viajar en temporada alta, temporada media, temporada baja. Sabemos los beneficios si queremos viajar en un Airbnb, en un hotel, en un hostal. Entonces, hoy en día nosotros tenemos mucha información. Entonces, estas empresas que están dedicadas al turismo tienen que tener otros plus que no sea lo que era la propuesta de valor hace 15 años, que era yo le armo su paquete. ¿Usted cuántos quiere ir? Yo recuerdo que mi mamá cuando tuvo su sueño de irse a Europa, ella pertenecía a una cooperativa, mi mamá es docente, y cada rato le llegaban Semana Santa, ¿no? O queremos un tema de Europa, 3 semanas, 7 países, 5 ciudades. Y pues eran como en las películas, ¿no? Llevan todas las personitas por todas las ciudades, por todos los hoteles, por todos los aviones, hacían bloquecito, la tomaban la foto, los tenían minuto a minuto, y después de 3 semanas llegaban aquí a Colombia. Hoy en día, seguramente, ese tipo de turismo ya no es tan divertido. Ya a uno le gusta viajar con sus propias preferencias, con sus propios tiempos. Entonces, son cosas para pensar cómo está el futuro afectando el modelo de negocio de ustedes. ¿Cómo está el futuro de negocio de ustedes en el área que estén? Pregúntense hoy, ¿su modelo de negocio tal cual está, como está hoy, puede funcionar en 5 años? ¿Qué le hace falta para que su modelo de negocio en 5 años esté operando? Ay, me falta meter tecnología. Estamos hablando hoy de la revolución, de la revolución del 4.0. ¿Saben ustedes qué es el 4.0? Sabemos que ya hoy en día los modelos de negocio tienen algo que se llama Big Data, que es con mi información mi empresa consume datos. ¿Yo qué estoy haciendo con esos datos? Los estoy procesando, los estoy utilizando para mi beneficio. Tengo chat inteligentes, estoy implementando inteligencia artificial dentro de mi modelo de negocio, estoy implementando IoT, ¿sí? Y aquí les dejo una pequeña cosa que me parece súper chévere. Hace unos 2 años están obsesionadas las compañías de delivery, ¿sí? O de retail o la pequeña tienda, sobre todo Amazon, con el cero fricción. Se llama cero fricción porque lo que ellos están tratando y trabajando es para que cualquier persona entre a un establecimiento y tenga cero fricción, o sea, cero contacto con problemas que le quitan tiempo. Cero cajas, cero pagos, cero empaques, cero consumibles, por decirlo así, dentro de las tiendas. Entonces, ¿qué hacen eso? De hecho, creo que aquí en Colombia ya hay un par de prototipos en eso. Voy a la tienda, quiero mi Coca-Cola, saco mi paquete de papas o mis snacks y los meto dentro de la maleta y me voy caminando, ¿sí? No se preocupen que no está robando, no. Lo que pasa es que en la puerta de salida y en los barras hay unos lectores de proximidad que van anclados con los códigos de barra. Mi celular está anclado a la tienda con la tarjeta de crédito y inmediatamente yo paso esas franjas y esas barreras, inmediatamente me descuenta mi tarjeta de crédito y al siguiente paso me llega una factura que
yo compré mis snacks en esa tienda. Se llama Cero Fricción, ¿sí? Entonces, la vida y la evolución y la tendencia a futuro está en que nosotros tengamos cero fricción. Y más evolucionó la tendencia a cero fricción ahorita con este comportamiento de la pandemia. Ya es más, hace poco fui a un restaurante de mis preferencias y no había un postre, que yo llevo diciendo, Dios mío, ese postre tan hermoso, tan rico que consumía con mis hijas, porque ya no lo están ofreciendo. La respuesta fue muy sencilla, me dijeron, señor, qué pena con usted, no volvimos a ofrecer ese postre porque ese postre para compartir. Y en este momento, en este proceso, todavía no podemos garantizar, por el tema de bioseguridad, compartir en un mismo plato. Si usted quiere compartir voluntariamente, pero yo como restaurante no puedo generar un plato donde tengan que más de un comensal, compartir ese plato. Entonces seguramente las mismas situaciones nos hacen cambiar. ¿Listo? Entonces acuérdense, net hunting es cómo busco que en 20 años, ¿sí?, lo que no es posible hoy, que en 20 años será posible. Vean la película de Volver al Futuro, que hay una cantidad de inspiración de ver cómo las compañías se obsesionaron por sacar esos productos que en 1986, cuando lanzaron la película, en 2016 quisieron recrear muchas de esas cosas que pensaron. Entonces, seguramente es una muy buena fuente de inspiración en las películas. Bueno, hasta acá hemos visto conceptualmente lo que significa el arte de la creación de prototipos. Ahora vamos a entrar en lo que ya son los pormenores del proceso. El proceso depende única y exclusivamente de la co-creación. Como ya lo he mencionado anteriormente, es muy importante que los prototipados y el prototipo o el desarrollo de los prototipos, ya sean de servicios o de productos, sean realizados por equipos interdisciplinarios. En la experiencia que he tenido, cuando realizamos estos trabajos de co-creación, nos damos cuenta que todas las personas pueden aportar a la solución desde otros puntos de vista. Por ejemplo, la persona de mercadeo le interesa que obviamente que ese lenguaje que se va a utilizar dentro del prototipado o dentro del concepto general de prototipado lo pueda utilizar después para establecer campañas de marketing y publicidad. Seguramente al de ventas lo que más le importa son sus costos y sus precios de venta con sus posibles márgenes, porque obviamente de eso van a depender los presupuestos de ventas que tengan ese producto y o servicio. Entonces también le interesa ver y visibilizar qué tan factible y qué tan rentable es ese producto para su portafolio o sus nuevos portafolios de productos que tengan o que vaya a lanzar la compañía. Al financiero obviamente, porque también va a tener una forma de pago, una forma de ver y eso establecer esos flujos de caja para poder realizar una proyección financiera acorde a esa inversión que se hace, acordándose que siempre la innovación es un sistema que debe ser invertida constantemente dentro de la organización. Estos procesos, cuando las compañías entran a estos procesos de sistemas de gestión de la innovación o sistemas de implementación de gestión, siempre normalmente van liderados por una persona. Y esa persona normalmente lo que hace es que se pasa de un departamento a otro y no necesita que un departamento de innovación tenga 10 o 12 personas pensando. Normalmente lo que se hacen son procesos de co-creación donde estas personas de innovación o el líder de innovación, conozco muchas empresas que son grandes o medianas, que ya tienen suficientes empleados y son 1 o 2 personas o máximo 3 en el área de innovación. Y esto se debe porque les dan la facilidad y la capacidad de ser permeables en toda la organización, cosa que pueden ir a los departamentos de logística, de transporte, de cartera, de ventas, etcétera, y lo mismo llamar a esas personas involucradas en el desarrollo de nuevos productos para que hagan parte de la co-creación. Entonces, por eso es muy importante que establezca esta parte de la co-creación. Pero bueno, ¿cómo aterrizamos la co-creación? Entonces, en la co-creación existen herramientas muy fáciles y muy
de percepción lineal, que yo pueda identificar y pueda hacer una trazabilidad para saber realmente qué es lo que está pasando con ese proceso de co-creación. Existen muchas fuentes, pero digamos que las que más se aconsejan y las que más se utilizan son dos básicamente. Una, que es el flujo de caja y el flujo de trabajo o flujograma, y el otro lo que son las infografías. Las infografías nos permiten ver de una manera mucho más gráfica un proceso, o me permite rescatar lo más importante. Vamos a ver la diferencia entre los dos, pero lo más importante acá es que una nos sirve para tomas de decisión. Cuando estamos trabajando con un flujo de trabajo, estamos trabajando con toma de decisión. Cuando estamos trabajando con una infografía, nos permite a nosotros visibilizar esos puntos de acción que necesitamos identificar y que son más visibles. Aquí vamos a hacer un ejercicio chévere. Si ustedes tienen una hoja, pueden anotarla en una hoja, cojan una hoja, un cuaderno, un lápiz, y vamos a hacer un ejercicio un poco pragmático. Vamos a pensar cuál es la mejor manera para preparar unos huevos con sesos. Es un plato bastante pintoresco, no se consume y tiene una forma particular de prepararse. Entonces vamos a hacer el ejercicio como si lo estuviéramos preparando en un flujograma, y después lo vamos a identificar como si fuera una infografía para ver las dos diferencias, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, ahí como están viendo en la imagen, el flujograma es una toma de decisión lineal, ¿sí? Entonces entonces volviendo un poco al ejemplo de los huevos, entonces vas a preparar unos huevos con seso. Entonces el inicio lo arrancas tú, ¿sí? Tú puedes arrancar desde tengo los ingredientes. Lo aconsejable es que siempre se arranque desde las preguntas más básicas, ¿sí? Entonces, ¿tiene la receta? ¿Sí o no? ¿Tiene la receta? Sí, entonces consiga los insumos. ¿Tiene la receta? No, pues descargue la receta de internet, teste el link. Entonces, debajo del no, le dice, ¿ya descargó la receta? Sí, no. Si la descargó en sí, pues pase, consiga los ingredientes. Si dice que no, entonces descargue la receta en un PDF que adjunto. Y ahí va a decir sí, no. Siempre el flujograma obedece a una reacción y a una acción, o una acción da una reacción, y la reacción puede ser positiva o negativa. Lo importante es que siempre tenemos que saber qué pasa después de cada cosa, si sí lo tiene y si no lo tiene, y eso va armando un flujograma de procesos y tomas de decisiones. Entonces podemos comenzar, ¿tienen los ingredientes? Sí, no. ¿Tienen los siguientes? Entonces los lista, ¿tiene los siguientes ingredientes? Sí, no. Si los tiene, entonces porciónelos de acuerdo a estas cantidades. Si no los tiene, pues va al supermercado y consígalos. Entonces ya viene el siguiente nivel de toma de decisión. Entonces coja una sartén y ponga un aceite en bajo nivel, ¿sí? Coja 4 huevos. Bueno, otra paréntesis que se me acordó. Es importante cuando estemos preparando también la receta saber la cantidad de personas. No es lo mismo preparar unos huevos para 4 personas que para, no sé, un batallón, 200, 340, entre 200, 300 personas. Entonces también es importante que en estos diagramas tenemos que acotar lo máximo posible. Entonces si ustedes se dan cuenta, pues aquí está flujo, pues es algo un poco pictórico, donde dice, tiene un proceso, ¿tienes un problema? Sí, no. Si no tienes no, entonces no tienes de qué preocuparte. ¿Tienes un problema? Sí, pues entonces puedes solucionarlo. Sí, no. Si te dice sí, pues entonces no tienes de qué preocuparte. ¿Puedes solucionarlo tú? No, entonces no tienes de qué preocuparte. Hazte cuenta que todas llegan a no tienes por qué preocuparte. Entonces es un poco la toma de decisión de que siempre tengo que tener ese algoritmo, y en ese algoritmo tengo que tener una desviación de esa toma de decisión. Así lo mismo. Entonces, dentro de lo que ustedes investiguen, pues vayan haciendo ese pequeño diagrama de flujo de cómo sería un flujograma de preparar unos huevos con sesos. En la parte de la infografía, es cómo yo extraigo a través de iconos, imágenes
colores y todo tipo de ilustraciones que me extraiga la ausencia de texto. Eso es muy importante. Un ejemplo es toda la señalización que hay en los aeropuertos. Los aeropuertos están llenos de infografías, ¿sí? Precisamente porque son códigos mundiales que permiten saber dónde quedan ciertas cosas, dónde quedan los baños, dónde queda la zona de embarque, dónde queda la salida, dónde queda la entrada, dónde quedan las salidas de vuelos internacionales, dónde quedan las zonas de taxi, dónde queda la zona de metro, dónde quedan el bus urbano y el transporte local, ¿cierto? Entonces, eso es la capacidad que yo como emprendedor o como empresario tengo para demostrar y evidenciar ese inicio del prototipo o esa fase del prototipo de acuerdo a la extracción de imágenes. Las infografías son muy gráficas, son extremadamente gráficas. Entonces yo me tengo que limitar simplemente a 1 o 2 títulos y ya el resto del impacto visual me genera a mí una secuencia de uso, algo que hacer. Funciona muy bien con el tema de los electrodomésticos, de los muebles, de los hágalos usted mismo. IKEA, por ejemplo, a nivel internacional es uno de los mayores casos de éxito, donde todos sus muebles vienen con una infografía de uso. De ciertas formas también los muebles que se venden aquí en Colombia, una empresa como To Go, que también está enmarcada dentro del delivery, hágalo usted mismo. Entonces está mi mesa, está mi silla, está totalmente desarmable y después ya entro en un proceso que yo mismo la construyo. Entonces me dicen cuántos tornillos vienen de 1 pulgada, cuántos tornillos de 2 pulgadas, cuántos tapacabezas, cuántas piezas trae la mesa y cuál es la forma ordenada de armarlo. Entonces las infografías también nos sirven mucho para ilustrar ese prototipado, sobre todo cuando estamos lanzando en la parte front. Cuando tengamos nuestra sesión sincrónica de prototipado digital y cómo podemos hacer productos y proyectos o prototipar servicios, se pueden hacer todo a través de links gratuitos digitales, que eso lo vamos a trabajar en nuestra próxima sesión cuando tengamos una interacción ya con todos nosotros en un taller bien chévere que tenemos de prototipo digital. Por ahora lo importante es que nos quedemos que todo lo que es gráfico y todo lo que me representa a mí una utilización de imágenes e iconos para facilitar la vida y mejorar la presencia y la visibilidad de mis modelos de negocio a través de iconos y logotipos o imágenes va a ser mucho mejor para que sea un entendimiento más preciso, más puntual de mis prototipos. Esta es un poco la solución, ya como vemos la diferencia de la infografía frente a el proceso. Si se dan cuenta, lo que son los árboles de decisión, yo los pongo de un color y me toma si un sí y si un no y la acción. Mientras que en la infografía yo ya con imágenes e ilustraciones muestro qué es lo que tengo que hacer. En una tengo exceso de texto, pero evidencio la toma de decisión, y en la otra tengo exceso de imágenes, pero el proceso queda claro. Ambas modalidades de prototipo o de arrancar los prototipos son válidas. Yo soy partidario de siempre hacer las dos, porque la toma de decisiones me va a permitir a mí saber qué proceso o quién depende de qué. Un ejemplo. Si yo estoy trabajando con un desarrollo de un mejor servicio o estoy abriendo mi línea de ayuda de soporte psicológico para personas que tengan alto estrés en una compañía y yo soy una empresa de talento humano, entonces ese servicio que estoy dándole apoyo a mis colaboradores para que tengan una liberación psicológica y pues no tengan altos problemas de estrés. Seguramente si yo intervengo y yo hablo con esas personas y les doy herramientas mucho más afables, pues va a hacer que mi servicio sea más empático. Entonces va a generar más conexión. Pero si yo literalmente no establezco esta toma de decisiones, pues yo no sé. Un ejemplo, el paciente se calmó de estrés, sí o no. ¿Sí? ¿Está en alto riesgo de causar enfermedades por estrés, sí o no?
Entonces, de acuerdo al nivel de estrés o al nivel de ansiedad que pueda estar esa persona, pues mi toma de decisión va a ser si continúa el proceso o si por el contrario tengo que ponerle más cuidado y estarlo monitoreando más constantemente porque pues tiene un alto estrés y tiene brotes de ansiedad un poco complicados. Entonces, en ese momento mi flujo me va a establecer los procedimientos y los pasos muy puntuales para seguir, mientras que con la infografía me va a detectar las alertas, ¿cierto? Entonces, si la persona contesta 5 veces no, alerta. Entonces, seguramente en esa infografía va a ser mucho más fácil porque ustedes como se están dando cuenta aquí en la imagen, en el lado izquierdo, pues me cuesta mucho leer en detenido, ¿sí? Todo el texto que tiene, mientras que en el lado derecho pues veo las imágenes, veo las cazuelas, veo los huevos revolviendo y en esto y en esta receta puntual, si ustedes se dan cuenta en la parte derecha está el secreto de esta receta y es en quitar una tela superficial que tienen los sesos. Entonces, si se dan cuenta, yo acá lo estoy visibilizando en la infografía y estoy prendiendo una alerta. Ojo, porque los sesos hay que tener un proceso puntual para separar la membrana antes de cocinar. Seguramente, si yo lo pongo solo en el flujo, existe alta probabilidad que las personas no lo lean y no lo puedan evidenciar. Por eso es muy importante cuando estemos trabajando en prototipado sacar las dos grandes formas de comunicación de avance de un proyecto. Más adelante, cuando ya uno tiene un proceso y ya sabemos que es una solución tecnológica, cuando estamos desarrollando un producto digital o una solución de en un producto digital, el flujograma se nos vuelve a nosotros la arquitectura de la información, que depende de quién y dónde depende para que pueda tener un flujo de trabajo constante. Y es ahí cuando llegamos a un punto muy neurálgico que se llama la experiencia de usuario. Esta imagen, la parte inferior, muestra cómo es el diseño y la experiencia. Y en la parte de arriba es la iconografía de cómo es un estado ideal de una experiencia de usuario. O sea, la experiencia de usuario o el Customer Journey o el viaje del cliente hay que entenderlo muy bien. Este viaje del cliente o este Customer Journey nos permite a nosotros identificar ese proceso y ese viaje del cliente yo lo puedo delimitar. Si es desde la entrada del edificio o si es desde antes que llega. Un ejemplo, yo puedo identificar mi Customer Journey. Yo tengo una empresa de producción de video, producción de audio. Necesitamos filmar unos videos para empresariales para una compañía. Ahí la pregunta es cómo yo hice para contratar a esa compañía, cómo llegó esa compañía, cómo está esa y cómo yo llegué a esa empresa para que yo los contratara a ellos. Seguramente puedo entenderlo desde el cómo busca en Google. Empresa productora de videos, empresa que hace comerciales, empresa dedicada a edición de video, videos corporativos. El viaje del cliente puede comenzar desde ahí, desde saber entender cómo me buscó y cómo buscaría una persona para encontrarme en internet. Después viene el otro proceso, es cuáles fueron los contactos, los puntos de contacto que yo tuve y cuáles fueron esos momentos en que yo me encontré con la empresa y son los que llaman puntos de contacto. Seguramente si yo estoy pautando en publicidad videos corporativos, pues si yo busco videos corporativos, pues voy a aparecer en los primeros niveles de motores de búsqueda. Entonces mi punto de contacto ahí va a ser la publicidad paga en motores de búsqueda. Y lo mismo puedo hacer también en campañas de publicidad de Facebook. ¿Cómo es la forma en que yo atiendo a mi cliente? Yo lo atiendo corporativamente, lo tengo una llamada o en el peor de los casos, espero que no sea el de ustedes, el gerente o dueño o fundador de la compañía tiene todos los contactos, el celular de las personas que toman decisión, de todos sus clientes, y bajo esa estructura piramidal dependía el 100% de la organización. Hoy en día ya es muy complicado que una compañía subsista con esa estructura.
ya que los departamentos de ventas y los departamentos comerciales tienen que ser completamente autónomos y autosuficientes con sus propios ahorros. Así sea una persona, así sea una empresa muy pequeña, sí es importante decir, si yo soy la persona que soy el dueño de la compañía, pues yo debo delegar esa función para que mi equipo comercial, o si yo estoy haciendo la función de equipo comercial, pues yo dedicarme a formar un equipo comercial que pueda reemplazarme a futuro. Por eso las organizaciones se tienen que ajustar y acomodar a la evolución propia de sus organizaciones. Entonces, en estos procedimientos de procesos y prototipados es muy importante la interacción de todos para que obviamente pues sepamos la empresa en qué está y hacia dónde va. Lo ideal es que los socios, accionistas y fundadores se involucren, pero también no solo dependa de ellos la visión, sino también de todas las personas de la organización. Casos de éxito como Koala en su momento, cuando era una compañía con más capital nacional que internacional, tenía unas prácticas bastante interesantes en el proceso de gestión de la innovación. Ellos invitaban a los áreas o a los días de innovación, invitaban a todas las personas, inclusive a las personas que trabajaban en seguridad, inclusive a las personas que trabajan en servicios generales de aseo y mantenimiento. ¿Por qué? Porque el público objetivo, de cierta forma, una compañía de consumo masivo iba enfocado a los estratos 1, 2 y 3. Entonces ellos se dieron cuenta que su público objetivo, ¿cierto?, sus ventas de consumo masivo estaban dirigidos a ellos, y si tenían empleados que cumplían esas condiciones, pues qué bacano poderlos llamar a esos comités de innovación. De ahí por ahí salió Bonais, en una idea de una persona que se le ocurrió, que recordó que la mamá le compraba unos bolis empacados en un refresquito con agua ahí hervida y los vendía a 50 pesos en la cuadra. Y ese bolis, después de esa figura anecdótica, se volvió un producto muy exitoso como fue el Bonais. Entonces, al escuchar al interno de la organización, nos podemos dar cuenta que todo es factible prototipar y que no hay ideas ni malas ni buenas. Y lo que está expresando acá es que yo tengo que conocer a mi cliente, cuál es mi viaje del cliente. Y para eso, entre más personas que estén involucradas con el contacto al cliente, van a ser más fácil y más enriquecedor ese conocimiento que tenga. Entonces es importante, quiero insistir en que este servicio o esta actividad de la construcción del viaje con el cliente pues dependa de una persona, pero lo construyan todos. Aquí hay algo y normalmente dicen, mire, esta imagen es muy diciente porque la persona diseñó, ¿sí?, que el parque iba a tener 4 esquinas y las personas iban a caminar por esa periferia, ¿cierto? Y se diseñó el parque con adoquines para que hicieran la periferia cuadrada. Pero resulta que en la experiencia del cliente se dio cuenta que era más factible tener una diagonal, ahorraba más tiempo, menos esfuerzo, menos trabajo, y al hacer la diagonal, pues seguro iba a ganar unos segundos en cruzar y atravesar ese parque. Esto es un poco algo donde dicen, una es la experiencia del cliente y una es la experiencia del diseñador. Entonces, seguramente aquí no es que estemos diciendo que tengo una experiencia mala o buena. Aquí simplemente el cliente entregó y dio valor a una experiencia que no estaba siendo diseñada a su propia reacción. Y esto es algo que los invito a que ustedes constantemente estén monitoreando al interior de su organización. ¿Qué tanto nosotros sí realmente estamos entendiendo y escuchando a nuestro cliente? ¿Sí? Hoy en día hay cosas como que uno dice, oye, no, a mí no me cabe como la cabeza un poco que hoy en día yo tenga que, para pedir una copia de un recibo público, ¿cierto?, tenga que ir hasta un centro de atención, a un CAE, hacer la fila, poner el código, sacar un botón, imprimirlo y pagarlo, ¿sí? Entonces uno dice, seguramente ellos se quedaron en esa línea del tiempo. Hoy en día
casi todas las compañías de servicios públicos ya tienen chatbots en que uno simplemente dice, oiga, necesito la copia de mi recibo, este es el número de cliente, le mandan el PDF y con eso inmediatamente desde el celular yo puedo pagarlo. Entonces, si nosotros estamos en la onda de la digitalización y mejoramiento del proceso de experiencia del cliente, seguramente tengo que incluir ciertos valores que ya el mercado está acostumbrado a hacer. Hemos pasado por muchos procesos. Hace, no sé, 15 años seguramente el tema era la llamada, ¿cierto? Que el cliente le gustaba que lo llamaran, uno tenía que estar constante. Me acuerdo tanto que uno llamaba constantemente al celular y los planes venían con minutos y minutos corporativos, llamadas entre los celulares ilimitadas. Tenían ciertos planes diseñados porque la experiencia de usuario en ese momento era un tema corporativo. Era un tema que como nosotros, las compañías, nos comunicamos al interior y por eso cada empresa de telefonía y comunicación tenía sus planes corporativos, unos valores y unos criterios diferentes y unos beneficios para cada empresa. Hoy en día ya a nadie le gusta hablar por teléfono. Ahora estamos en el mundo del texto. Entonces tengo mi WhatsApp, que WhatsApp es de cierta forma antes era una aplicación, ahora ya se volvió una red social y más con toda la información que extraen porque pues son de los mismos dueños de Instagram y los mismos dueños de Facebook. Entonces WhatsApp se volvió una cápsula perfecta para extraer información y mandar publicidad dirigida. Pues por eso es que están en tantas discusiones allá Mike Zuckerberg en Estados Unidos precisamente por el manejo de privacidad. Y más ahorita con la última actualización que sacó Instagram sobre todo el permisos y las cajas de texto. Seguramente eso lo que está haciendo es cada vez siendo más invasivo con el tema publicidad. Pero bueno, aquí el tema, lo importante es ustedes qué están haciendo frente a sus competidores y qué están haciendo ustedes diferentes del mercado para que les den valor. Y es importante siempre prototipar la experiencia de usuario. Ya saben lo que les dije, podemos prototipar cualquier producto y cualquier servicio. Lo importante es que debamos tener y construir eso muy claro, esa línea del objetivo. Vamos a diseñar la experiencia de usuario del cliente o vamos a diseñar la experiencia de usuario del usuario, ¿sí? Porque realmente es ahí donde estamos, o estamos al cliente o estamos al usuario, o a veces el cliente es el usuario, también puede ser. Lo importante es saber a quién y qué es lo que voy a medir e impactar. Ahora, la otra extensión se llama el alcance. El alcance de mi prototipo me permite a mí ser escalable en el tiempo. Saber si yo voy con una versión 1, con una versión 2, con una versión 3, o si sigo las líneas de los TRL, que son un acrónimo en inglés que significa algo así como el estado de avance de la tecnología. Y eso está de 0 a 9, donde 9 ya es una invención comercializada con todos los juguetes, es un producto listo, comercializado, validado para escalar el mercado. Y el 1 es simplemente una idea y un concepto. Entonces, obviamente digamos que no vamos a ahondar mucho en los TRLs, pero pues los pueden buscar por internet y ahí literalmente nos puede decir con qué condición puede contar mi estado de avance de la tecnología. Por ahora, lo que les quiero comentar es que nosotros podemos prototipar productos o servicios. La única diferencia en las dos, lo que nos une a diseñar un prototipo de producto y lo que nos une a diseñar un producto de servicio es la experiencia. Creo que la mayoría de ustedes han escuchado, Coca-Cola no vende líquido, no vende refrescos, vende felicidad, ¿cierto? Netflix no vende streaming, vende entretenimiento. Andrés Carne de Res no vende carnes, vende una magia de compartir. Entonces, basado en esos conceptos, obviamente ustedes se tienen que preguntar al interior de sus organizaciones qué están vendiendo, cuál es el core de su negocio, qué es lo que ustedes hacen y están logrando hacer para que sus clientes estén con ustedes contentos. Nosotros somos una compañía de innovación, somos una compañía de
producción, somos una compañía que plasma recuerdos, somos una compañía que monetiza el conocimiento, ¿sí? De cierta forma Creana está muy metida en eso, ¿no? Entonces, primero pensemos conceptualmente cuál es lo que nosotros nos podemos hacer para que nosotros podamos realmente prototipar o el concepto de un servicio o el concepto de un producto. Cuando estamos diseñando el servicio de servicios, es muy fácil porque yo lo que hago es una simulación y de hecho existen formas de cómo yo simulo una atención, no sé, al odontólogo, ¿sí? Cómo hago la experiencia. Cuando Itaú llegó a Colombia, montó un solo banco, ¿sí? Y montó su banco y la experiencia fue tan impactante para las otras personas que no están acostumbradas a un modelo de banco donde no había cajeros. Yo llegaba al Itaú y encontraba que era un salón lleno de escritorios y lleno de personas, pero no habían cajeros, porque para eso estaban los cajeros automáticos que estaban a las afueras de los bancos, pero dentro del banco las personas interactuaban con personas y no hacían procesos mecánicos. ¿Eso cómo se logra prototipar? Pues obviamente yo primero que tengo que hacer es diseño mi experiencia, qué es lo que yo quiero que se sientan y ahí comienzo a adornar, ¿sí? Con todo lo que viene detrás, qué es lo que quiero que esas personas se sientan. Estamos hablando de Nubank, por ejemplo, el primer banco digital en Colombia que es más, vale más el banco Nubank que cualquier banco con infraestructura en el país, ¿sí? Entonces, imagínense cómo pueden llegar a ser algo tan imaginable como crear un banco sin un solo ladrillo. Eso no es difícil, tampoco es fácil, pero lo importante es que tienen que prototipar. Prototipar es el arte de validar y darle al cliente experiencias nuevas para que él esté constantemente mandando información y feedback de si lo hago o no lo hago, ¿sí? Eso se llama validar o se llama invalidar. Si lo hace, valida la acción y si no lo hace, invalida la acción. O sea, si la persona no está acostumbrada a ir a un banco donde no tengan que hacer colas, ¿sí? Donde se siente en un sofá, que lo llamen por su nombre y su apellido y pueda hacer todas las transacciones desde una oficina como sin tener que hacer filas, pues seguramente si no hubiera estado el mundo adaptado a esa tecnología o a ese modelo, seguramente seguramente Itaú le hubiera tocado reevaluar y ciertos procesos cuando salió el banco, muchos de los cuales no fueron invalidados, pues tuvieron que acomodarlo para generar un servicio integral de un nuevo banco. Ahora vamos a nuestro último punto, la complejidad. La complejidad nos determina qué tanto nivel de avance yo puedo dar, qué tanta inversión puedo hacer yo en presupuesto y comparar si puedo hacer un esquema de evolución. ¿Y cómo logramos eso? Pues con la siguiente matriz que se llama la matriz de intervención. Tenemos dos ejes, el eje X, que es la interacción, y tenemos el eje Y, que es la fidelidad. ¿Ok? Entonces aquí vamos a traer 4 ejemplos de lo que es esta matriz, para que nos demos cuenta que en resumen todo esto que hemos hablado se resume en esta matriz de intervención. A medida que yo me aleje más de los ejes, o sea, más hacia los extremos más valor estoy dando a mi prototipo. Entre yo más me acerque al centro donde se unen los dos, la intersección de los X y Y, menos valor le estoy dando a mis porcentajes de acción. Entonces, entre más me aleje de las X, más valor voy a dar. Entre más valor más me aleje la Y, más valor le voy a dar a la importancia de interacción. ¿Ok? Entonces, todo el mundo, ¿qué es lo que quiere? Pues tener un prototipo con el mayor nivel de fidelidad, con el mayor número de interacción. Pero asimismo me va a tener un alto recurso económico y de tiempo y equipo para tener este prototipo. Vamos por el nivel más básico. El nivel más básico, el menos económico y el más fácil de implementar son los videos, ¿sí? Los videos tienen un nivel de fidelidad altísimo, porque, claro, ustedes me están viendo a mí y ustedes están percibiendo, entendiendo y escuchando esta información que les estoy dando, pero no estamos
generando ningún tipo de interacción. Esta conversación va en una sola vía. La única forma para yo establecer una conversación o una interacción con ustedes es debajo del video colocarle unos links de comentario o un acceso a un correo para que ustedes, si tienen dudas o algo, pues me hagan preguntas y poderle yo resolver. Pero dése cuenta que la interacción es nula y es en tiempo, no es en tiempo real, o sea, es de manera asincrónica. O sea, ustedes están viendo este video, puede ser que lo estén viendo solo, puede ser que lo estén viendo en grupo, puede ser que lo estén viendo con personas o amigos, puede ser que lo estén viendo por la mañana, por la tarde, por la noche, un fin de semana, no sé a qué hora estén viendo este video. Lo único cierto es que para mí es una tarde de un día que yo vine acá a grabar esta información para ustedes. Tiene una excelente fidelidad porque tenemos una cámara súper profesional, porque tenemos unos recursos bastante importantes, tenemos luces, tenemos un escenario que hemos acomodado acá para que esto sea muy agradable a la vista de ustedes. ¿Okay? Entonces tiene una fidelidad altísima porque es la realidad. O sea, yo no soy un muñequito de papel ni es una diapositiva en PowerPoint, no, sino es un complemento de ayuda audiovisual donde está la voz, donde está el video, donde está el audio, donde está el sonido, donde está la edición, porque seguramente el video también está editado, tiene subtítulos, tiene unos títulos, tiene ciertas frasecitas a lo largo del video que nos hacen más agradable y afable esta transmisión de conocimiento. Los videos es la forma más fácil de prototipar un servicio, ¿sí? Yo puedo hacer un video promo, un video institucional, yo puedo tener un simulador y hago un video de cómo me funcionaría una aplicación, yo puedo tener esa cámara y aquí reunirnos y vamos a pensar que vamos a diseñar un servicio de atención para urgencias de mascotas de estratos 4 y 5 para tener una atención mayor. Entonces yo lo que hago es que simulo, mis médicos los pongo a hacer que sean actores, yo me traigo un perrito y hago todo el video y toda la recreación de la situación de cómo yo atendería un servicio 24 horas desde una unidad móvil, por ejemplo, ¿sí? Yo lo hago más fácil a través de un video. Entonces el video es la forma más fácil, más rápida, que da más calidad y de cierta forma la forma más económica, porque me permite a mí recrear esos momentos y esas situaciones. Yo puedo alquilar locaciones, yo puedo, por ejemplo, como en esto, yo puedo decir, mire, estas locaciones tan hermosas que tenemos acá, no necesito comprar las locaciones, simplemente busco una locación muy chévere para dictar esta incursión de conocimiento, ¿ok? Después viene el siguiente, que es el paso medio, que tiene una media fidelidad y una media interacción, que son las famosas maquetas. Entonces, cuando estamos hablando de maquetas, es cuando yo literalmente entrego un prototipo que tiene funcionalidades limitadas o tiene condiciones limitadas, tanto de uso como de interacción. Un ejemplo, estamos diseñando, vamos a lanzar, tenemos un modelo de negocio donde nos vamos a pasar al delivery y una cocina oculta, ¿cierto? Entonces yo no tengo que rentar o comprar o hacer, entonces yo lo que tengo que hacer es que yo maqueto mi solución de la cocina oculta, miro bien cómo funciona, cuántas personas necesito y cómo es la forma de entregar, porque el éxito de una cocina oculta está en el delivery, en el despacho, ¿sí? Entonces yo ese cuarto de milla, ¿con quién lo cubro? Con mensajeros urbanos, con Rappi, con Vuelta, o yo mismo, como lo hizo en su momento Krebs, muy innovadores, decidió, en vez de despedir personas, puso a las chicas cocineras y meseras a repartir los domicilios de los clientes para no tener que despedir a nadie. Entonces ellos maquetan y hacen una maqueta, es una prueba de concepto, ¿sí? Entonces van, contratan o compran sus overoles, sus uniformes de estas chicas, les ponen sus moticos y ponen y hacen un boom grandísimo. Entonces un post en internet donde estamos entregando y nos unimos en la ayuda a la pandemia con entregas a domicilio. Entonces claro, esa maqueta literalmente hacen una prueba piloto. Para esa prueba piloto o maqueta nos determina a nosotros el tiempo, el orden,
como no sabemos y no estamos cómodos con el tema del domicilio, o digamos que en su momento Krebs no era tan fuerte con el tema del domicilio, entonces pues tenían muchas preguntas, tenían más dudas que aciertos. Entonces eso es lo que uno maqueta. Cuando tenemos muchas dudas y aciertos, entonces realmente nos toca maquetar el servicio, irnos a piso, con cronómetro, con reloj, con desplazamiento, con algo que se llaman tiempos y movimientos, para establecer realmente si el diseño que tengo del servicio con el espacio que tengo me sirve, o si el diseño que tengo de mi servicio con el espacio y el entorno también me funciona, para yo saber a qué me voy a comprometer. Entonces las maquetas es una muy buena opción para, de cierta forma la maqueta no tiene una alta fidelidad, porque es cuando de pronto me llega el empaque que no es, porque yo hasta ahora estoy aprendiendo, entonces no he conseguido el mejor empaque, no he conseguido la mejor forma de entregar mis líquidos, que es donde viene harto problema con el cierre hermético de los líquidos. Entonces seguramente ahí no he encontrado todavía mi match perfecto, pero tengo que maquetar, tengo que estar mirando, haciéndolo, validando constantemente para ver qué tengo que mejorar. Después viene el 1, que es otro donde tiene una altísima interacción, pero una baja fidelidad, que son las simulaciones o los simulacros, ¿ok? Entonces es cuando de pronto uno está diseñando un producto y le dicen, imagínense que aquí queda el botón verde para imprimir, ¿sí? Eso se ve constantemente en lo que son los famosos dummies, ¿sí? Digamos que yo tengo una interacción alta, porque yo me permite con mi celular pequeñito, que es un dummy, o sea, es un celular sin software interno, pero me permite a mí identificar el tamaño, el peso, la versatilidad, ¿cierto? Inclusive hay unos que tienen un sistema antiguo con unas limitaciones muy básicas en software, o cuando están haciendo hace unos 4 o 5 años que estaban haciendo los prototipos de las screen táctil que se doblan, en ese momento solo les importaba es darle todo el uso a la interacción de la pantalla. Entonces se sacan prototipos, mejorando cada vez más la memoria de enlace, se llama eso, que cuando mi celular se abra, la línea que queda acá quede completamente cero memoria. O sea, cero memoria es que vuelve a su estado plano totalmente, sin dejar memoria, que la memoria es la línea como una bisagra, por decirlo así, como cuando uno coge una hoja y la dobla por la mitad y uno la abre, pues esa línea recta que se ve cuando uno la rasga con la uña es la memoria. Eso no pasa en las pantallas, ¿ok? Entonces eso es lo que me permite a nosotros, es tener unas altas interacciones, ¿sí? Para yo poder evolucionar mi prototipo y desarrollo simulaciones y desarrollo funcionalidades específicas para esa línea sin preocuparme de lo otro, ¿sí? Digamos que ahí es donde entra un poco el concepto. Un poco cuando me retomó el tema de las Google Glass. En ese momento lo que me importaba es darle la funcionalidad y la interacción para que la persona se pusiera las gafas, tomara el video y a través de mi voz pudiera abrir y cerrar el ordenador, ¿cierto? Pero no me importaba un poco la parte visual, porque la parte estética y la parte de fidelidad, pues me importaban primero resolver la funcionalidad y después ya la visibilidad, ¿ok? Y por último, el top de los top ya es cuando tengo una alta fidelidad y una alta interacción, que son los famosos prototipos funcionales, o son nuestra versión beta o nuestra versión 1, ¿sí? Y esa versión beta o esa versión 1 es totalmente lo más parecido a la realidad. Esto como se llama en el TRL, el producto comercialmente listo, o sea, ya está listo para la venta. Hay que resolver unas pequeñas dudas de mercado, de interacción, de despacho, de logística, pero ya tiene todas sus funcionalidades y ya tiene todas sus dimensiones en la realidad. Entonces es cuando yo saco esas versiones y es el famoso que se llama el MPVVB, el mínimo producto viable, validado y vendible. A diferencia que probablemente un MVP, que es un mínimo producto viable, puede estar desde la maqueta
¿sí? Cuando tiene una media interacción y una media fidelidad, puede estar el MVP, el mínimo producto viable, y yo con eso puedo salir al mercado. Pero ya el de que tiene funcionalidad ya es el mínimo producto viable, validado y vendible, ¿sí? O sea que ya puedo vender ese producto. Entonces yo lo roto y hago una campaña muy pequeña dentro de mis redes, o hago una muestra de producto o una entrega de producto a personas muy influyentes para que den el go de mi producto. Y eso funciona no solo en tecnología, también en consumo masivo o en retail o digamos que cuál sector. BMW es uno de los pioneros en hacer en este tipo de pre-lanzamientos, donde invita a una cantidad de personas con el perfil exacto, los invita al autódromo a que testeen sus últimas versiones de los BM o testeen las últimas versiones de sus motos. Y ahí ya es la moto final, simplemente es deme su test, deme su consejo, deme su apreciación, que ya la vamos a lanzar al mercado. Entonces te dan el beneficio de adquirir el producto antes para que lo puedas comprar a futuro. Entonces, bueno, espero que hayan tenido esta guía rápida sobre lo que es prototipado. Salten por los conceptos, porque los conceptos los vamos a utilizar en la sesión presencial, en la sesión sincrónica que vamos a tener con ustedes, y allá vamos a hablar un poco más a profundidad y de cómo podemos diseñar un prototipo digital y todas esas herramientas que tenemos para prototipo digital, y cualquier producto que tenga en la realidad lo puedo sacar un producto digital para apoyar la venta de ese prototipo, y vamos a prototipar esas soluciones. Entonces, un abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.